Bueno, pues seguimos con la siguiente herramienta de edición, que es la exposición, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hace Capture One es separar hace como un esquema y tenemos pues, en el primer lugar la lente y en el segundo lugar todo el tema de edición por exposición. La exposición, ya de por sí, al principio ya tenemos un histograma donde podemos ver el histograma de la fotografía. Al contrario, en Lightroom sí que podemos tocar el histograma de manera manual. En este caso no. El histograma solo está eh, para darnos una referencia, ¿de acuerdo? El histograma está fijo, ¿vale? Al igual que las capas también están fijas aquí arriba. Es interesante tenerlas fijas porque en cualquier momento, cuando utilicemos las capas, eh, cuando hagamos un ajuste, siempre tendremos las capas a la vista, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la edición y luego cuando terminemos de ver cómo funciona la edición de exposición, lo que haremos será, os explicaré las capas, ¿de acuerdo? Bueno, la edición de exposición, pues, bueno, aquí tenemos todas las herramientas, no dista demasiado de la de Lightroom. Vale, la de Lightroom, o sea, como mucho nos podemos encontrar con algunos ajustes que no tenemos en Lightroom o que varían el resultado. En principio tenemos el balance de blancos, como pues la misma como en Lightroom, que tenemos una opción de que podemos modificar nosotros automáticamente según el día, según el tipo de disparo, de lo como se ha hecho, si luz de día, flash, tuxteno, fluorescente, el, el típico cuentagotas para coger el balance de blancos de cualquier zona de blancos, ya lo veis cómo cambia, los grados Kelvin y el tinte, ¿de acuerdo? Eso no tiene mucho más secreto, es como revelar un RAW normal y corriente. Luego tenemos el balance de exposición. Fijaros que si aquí es muy interesante activar los avisos de exposición, que lo hacemos aquí arriba. ¿Veis? Aquí ya nos marca qué partes están más sobreexpuestas. En todo caso tenemos la exposición. Vamos a ver un poco las diferencias. Exposiciones y subexposición, esta es la de toda la vida. Si la foto está toda ella está sobreexpuesta, pues la podemos bajar o la podemos subir si está oscura. En caso tenemos el contraste también, ¿vale? Contraste. Tendríais que ver, podríamos hacer una comparativa del contraste de Capture One y Lightroom, y es que yo creo que se notaría mucho la diferencia, ¿eh? El contraste, yo veo un contraste mucho más suave, aunque le demos demasiado, o sea, aunque nos pasemos, el contraste se aguanta mucho mejor que en Lightroom. Y luego tenemos la opción de brillo. Mirad, importante para saber la opción de brillo, vamos con una fotografía que tenga, a que podamos ver la diferencia del brillo. A ver, una que tengamos un gran contraste. Por ejemplo, bueno, podemos buscar una tipo así. Fijaros esta, cómo nos marca toda la parte de negros. Todo esto está en negro, que es el aviso de exposición que le hemos activado antes. Entonces, si le damos exposición, fijaros que se levanta todo, ¿vale? Todo. Y si aquí los blancos se van yendo. Si levantamos el brillo, veremos a ver la diferencia. ¿Veis que en el brillo, al levantarla, fijaros que el cielo sí se nos está yendo un poco el blanco, pero no tanto como cuando levantamos la exposición, ¿vale? Entonces, el brillo lo que nos hace es levantarnos la parte más oscura, pero la parte más clara nos la mantiene bastante. Es decir, sí que sube, pero no tanto. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco la diferencia entre el brillo y la exposición. ¿Vale? Si lo fijáis. Entonces, aquí podríamos levantar si quisiéramos recuperar un poco.
de, de rocas, ¿vale? Entonces, vamos bajando, seguimos. Y bueno, la saturación no os he comentado, pero bueno, la saturación pues es saturación y desaturación. También una cosa a tener en cuenta, si os fijáis, no es una saturación demasiado exagerada. Entonces, lo podríamos comparar con la saturación con la otra herramienta que es de... Ahora no me acuerdo el nombre del Lightroom. Hay dos herramientas, ¿no? La saturación y hay otra herramienta que también es de saturar, pero no es tan exagerada, ¿no? Que saturas como los medios tonos y tal. Bueno, pues estarían un poco entre medias, entre las dos herramientas. Luego tenemos el rango dinámico, que aquí podemos recuperar las altas luces o aumentarlas un poco. Recuperar altas luces, levantar sombras, y aquí ya estaríamos haciendo un HDR como ya conocemos. Y los negros también levantar o bueno, si decimos un poco de contraste, pues ya tendríamos casi un HDR con una foto con un RAW de una Sony. Seguimos niveles, vale. Cuando pasamos a niveles, los niveles se tocan de una manera un poco distinta a como lo hacíamos en Lightroom. Fijaros que aquí tenemos pues blancos, los negros, etcétera. Lo que os he explicado es que aquí funcionan muy bien los niveles automáticos, es decir, esta opción de ajustar automáticamente, que es la misma que está aquí arriba, fijaros que aquí arriba está, pero nosotros le marcamos que queremos de ajuste automático. Aquí abajo, solo cada herramienta tenemos el ajuste automático. En este caso, los niveles nos haría un ajuste automático de niveles en cada canal. En este caso, fijaros, el RGB no se ha tocado. Fijaos que el RGB está 0, 0, 255, pero rojo, verde y azul sí están tocados. Vale. Nos puede gustar más o menos, en todo caso, si hubiese algo que no nos gustara, pues volvemos a resetear y le damos. Esta me ha salido un poco tirando a verdes. No me acaba de convencer, entonces le haríamos un reset y podríamos tocar más desde aquí. ¿De acuerdo? Fijaros cómo es que esta herramienta está genial. Porque mirad que lo que he hecho aquí ha sido levantar las altas luces, pero si tiro este hacia aquí, estoy recuperando también. Entonces ya se me ha ido todo lo que estaba quemado. Y aquí, por ejemplo, también podríamos hacer lo mismo, si quisiéramos, pues tocar el rojo. ¿Veis cómo cambia? Las sombras, aquí no, igual no estaría, pero el verde nos da un color más ahí, ¿vale? Entonces tenemos aquí diferentes opciones, pues que son muy interesantes para toquetear. Si le queremos dar un pelín, un tono más verdoso, fijaros. Aquí tendríamos los niveles, ¿correcto? Seguimos. Fijaros otra cosa de los niveles. Bueno, aquí tenemos las cuentagotas. En el caso de que quisiéramos marcarle las altas luces, por ejemplo, nos podríamos ir aquí. Y los negros, nos podríamos ir aquí. Automáticamente nos ajustaría el histograma a su interés, ¿vale? Seguimos con las curvas. Las curvas, lo mismo que unas curvas, lo bueno que tiene estas curvas, que esto no lo encontramos en Photoshop ni en Lightroom,
En Photoshop sí que podemos, o sea, en Lightroom lo malo es que, por ejemplo, si yo selecciono según qué puntos, en Lightroom es muy imprecisa esta herramienta aquí ha sido mejorada porque es mucho más precisa. Si le damos a la tecla Alt, fijaros, con la tecla Alt, ahora estoy pulsando la tecla Alt y me corre mucho, mucho más lento que con el ratón. Y luego también lo puedo mover con los cursores del teclado. Entonces, si yo marco un punto aquí, por ejemplo, puedo mover las curvas con los cursores. Ahora estoy tomando solo la curva del azul, ¿de acuerdo? En este caso tenemos el RGB, que es la curva de todos los colores, la curva de todo, colores y luminosidad, y luego tenemos la luminosidad solo por una. También, pues es decir, si nosotros solo queremos tocar el canal de luminosidad, pues lo podemos tocar a raíz de tocar las curvas. Ahí, ¿veis? Lo mismo. Y luego tenemos todos los canales individuales para tocar. ¿De acuerdo? Fijaros, podemos llegar a hacer tonterías, pero tenemos muchas opciones aquí y todas que las podemos usar como muy precisas. Y es muy muy interesante si usáis curvas, pues aquí tenéis unas curvas bastante potentes. Luego tenemos la claridad. La claridad también es una herramienta que hay que pararse un poco porque vamos a buscar una fotografía, a ver si esta nos puede dar la idea. Vamos a ampliar, si no buscaremos otra. Pero yo creo que aquí podemos ver un pelín lo que es la idea de la claridad. La claridad sería lo que en Lightroom lo tendríamos como también claridad, ¿no? Sí, creo que tiene el mismo nombre. La única diferencia es que allí no tenemos apenas opciones y aquí tenemos muchas opciones. Tenemos diferentes métodos, clásico, neutro, intensidad, natural. Yo sé que el que a mí me gusta es el natural, pero bueno, podéis probarlos todos. El clásico sería más similar a Lightroom y los otros pues son de Capture One. El natural yo creo que es el más interesante. Dentro de la claridad tenemos dos herramientas, claridad y estructura. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Es muy fácil. Claridad lo que nos va a hacer es un contraste de los grises, ¿vale? De las partes grises, para que nos entendamos. ¿Qué significa? Significa que si yo quiero darle claridad a esta foto, ¿veis? Nos va a dar un contraste a toda la imagen, ¿vale? Pero fijaros que es como en Photoshop, recuerdo que hacíamos una capa de grises. Ahora no me acuerdo la opción, creo que era una opción que se llama. mm, ¿Seguro que os acordáis? Que era una opción que salía como toda la foto, como todo el contraste, ¿no? En gris, en una capa de gris de la imagen. Me acordaré. Entonces sería como eso, hacer una capa y darle un contraste, ¿no? A toda la imagen, que sería como un enfoque, más o menos. Si lo ampliamos lo veremos mejor, quizás. Fijaros, que es como darle un pequeño a toda la capa. ¿Vale? Entonces, si damos estructura, a ver si veis la diferencia. No sé si aquí se verá, pero vamos a darle estructura. Fijaros, la estructura ¿qué hace? La estructura lo que hace es un microcontraste, es decir, si la claridad hacía un contraste en las sombras, esto lo que hace es resaltar más las texturas, ¿de acuerdo? Entonces, nos da como si ganáramos definición en la fotografía. Nos puede ayudar mucho, pues eso, para fotos que a lo mejor necesitamos ampliar mucho, porque necesitamos hacer una ampliación, o que vemos que ha quedado un poco como borrosilla, entre comillas, ¿sabes? Que no, parece que no tiene mucha definición, pues darle unos puntos de claridad nos va a ayudar a ganar esa definición que le falta, ¿de acuerdo? O que queremos añadirle. Por ejemplo, en esta foto, si le damos estructura, fijaros
cómo ganamos en toda la parte. Y esta cámara no es que tenga muy buena resolución, pero le damos un poco de claridad y de textura y ya hemos ganado un punto. Esta sería la diferencia entre claridad y estructura. Y ya pasando al siguiente nivel es el viñeteado. El viñeteado no hay nada nuevo, es decir, oscurecer y aclarar lo que son los bordes. Y bueno, pensados, ya sabéis, para quitar esas, pues depende de las ópticas con las que trabajemos, pues si oscurece o aclara. Y luego tenemos diferentes opciones como el creativo elíptico, creativo circular y circular. Bueno, tampoco voy a entrar aquí porque creo que no es nada súper interesante. Lo que, perdón. Lo que sí es interesante son las capas, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es cortar el vídeo aquí y voy a hablar de las capas en el siguiente vídeo.